Conocimos a Jordi Vila en el laboratorio de José, donde evaluamos invenciones junto al equipo de José Elías. Allí, entre prototipos y soluciones industriales, Jordi nos sorprendió. A sus 74 años, sigue afrontando cada nueva idea con un impulso emprendedor. Jordi es el inventor de la patente del modelo comercial de la fregona de Vileda, un producto que marcó un antes y un después en la limpieza doméstica. Pero lo que verdaderamente impacta no es solo ese hito, sino la cantidad de maquinaria, soluciones y productos reales que ha desarrollado desde entonces, afrontando retos de producción, coste y escalabilidad. Conocido por la patente de la fregona de tiras de Vileda, cambió para siempre la forma en que limpiamos nuestros hogares. Su nuevo invento, Splitter, es un cubo de 2 aguas que separa el agua limpia de la sucia de manera simple. En unos años, nos preguntaremos cómo pudimos fregar con agua sucia. Pues se puede comprar en Amazon, se puede comprar en TikTok, se pueden comprar en las tradicionales y en otras más lejanas. ¿Cómo se pasa de tener este producto en el cajón, en el armario, como se dice muchas veces, a que esté en manos de los usuarios? Hay más de una manera de matar pulgas, ¿no? Ahora especialmente. Lo primero que nos viene a la cabeza es o lo hago aquí, con el ecosistema que haya y el precio que haya, con sus pros y sus contras. Lo hago en China, ¿no? Lo primero que piensa todo el mundo, pero no has elegido ninguna opción ni la otra. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con quién? ¿Y por qué motivo? No, bueno, en realidad lo estamos haciendo aquí. Otro tema es que determinadas piezas, los moldes, pues se han hecho en Portugal. Y se han hecho en Portugal porque la empresa con la que tenemos concierto para la producción se ha encargado de hacer los moldes. Ya. ¿Qué modelos de utilidad, qué has utilizado para proteger ese diseño que has creado? Muchas gracias, Jordi, por estar hoy aquí en el podcast de Estímulo en nuestras oficinas. Jordi, gracias por invitarme. Faltaría más. Eres una persona muy especial para nosotros. Eres una persona que tiene una larga trayectoria de fundar, de crear, de impulsar compañías, siempre relacionadas entre ellas, ¿no? En este concepto de la limpieza, ya sea la limpieza del suelo, la limpieza de un puerto, la limpieza del mar, ya entraremos en detalle. Pero todo este proceso, si no me equivoco, y corrígeme si es así, empieza, podríamos decir, en el proyecto de la fregona, de Vileda. Bueno, yo empiezo antes. El tema de limpieza sí empieza con la fregona, que luego fue Vileda. En realidad fue un encargo, y yo entonces tenía un socio que ya no está entre nosotros, por desgracia ahora, que era José Ramón Costa, lo hacíamos todos juntos. Y él tenía una fábrica de plásticos, mi padre tenía una imprenta. Vileda, que entonces no era Vileda España, era en fin, una comercial, se llamaba Comercial Rojas, importaba unos productos de Alemania que tenían una clara superioridad limpiando a los que había en el momento, y que eran unas bayetas de tela no tejida, que luego supe fabricar, etcétera, bastante complejas. Y bueno, pues resulta que con la guillotina de la imprenta de mi padre y con la fábrica de plásticos de mi amigo, éramos chavales, teníamos 23 y 24 años. Hicimos un primer fregasuelos con los medios de la época, muy rudimentario, con remaches de aluminio y como se hacían entonces, unos palos de madera y tal. Y esto resultó funcionar muy bien, y Vileda lo quiso fabricar, ¿vale? Y se empezó a fabricar así. Cuando llevamos un tiempo, pues nosotros pensamos en industrializarlo y en hacer esto de una manera ya, digamos, con economías de escala y seriada y tal. Y se desarrollaron los primeros fregasuelos de tiras, que fueron Vileda, pero que luego han sido todos iguales, porque el modelo prescribió 20 años después, y hoy día todos se fabrican todavía con el esqueleto y la fórmula que se pensó en el año 75. Puestos a poner anécdotas, va a hacer 50 años dentro de 3 semanas, porque fue el 20 de noviembre del 75, fecha que todo el mundo recuerda, no por haberse creado la fregona, sino porque murió Franco. Los notarios y los médicos de pueblo solían tener la mitad del piso
para la notaría o la consulta y la otra mitad donde vivían, ¿no? Y yo recuerdo estar a punto de firmar y decir, venir, pues la mujer de este hombre que decía, pero bueno, vamos a ver la televisión allá y pasamos ya y nos dieron un café y estábamos allá con una cierta violencia y con prisa además, escuchando el atado y bien atado, muy famoso después, ¿no? Por parte del notario, que además se lo tomó todo muy mal y estaban muy disgustados y estaban preguntándose, ¿qué vamos a hacer ahora? Y nosotros la verdad es que decimos, pues usted no sé, pero nosotros tenemos un faenón encima de la mesa porque estamos constituyendo una cosa para salir disparados a trabajar por ello. Así que esto empezó así. Esto nos da una buena referencia temporal de dónde nos situamos, ¿no? Hace 50 años. En el momento en el que vosotros lanzáis la patente de ese nuevo invento que creáis en ese momento de la fregona. ¿Cómo es ese proceso de contactar con Vileda, de industrializar el producto? Porque una cosa es tener un invento que puede estar muy bien y la otra es pasar a producir grandes cantidades de ese producto. Bueno, en realidad viene de una manera muy natural esto, porque Vileda, que no era Vileda, repito, entonces, sino Freudenberg España, y se llamaban Comercial Rojas, eran clientes de mi socio en los plásticos. ¿Vale? Y empezaron a hacer esto con unas piezas de plástico para otras cosas, ya no recuerdo exactamente cuáles. Y de ahí, con las tiras de bayeta y tal, se hizo un fregasuelos. Pero ellos ya eran clientes de esto. Fuimos nosotros que, digamos, super especializamos el fregasuelos existente y entonces separamos la actividad de lo que era la fabricación de plásticos y de la imprenta, porque la verdad es que no tenía nada que ver con una cosa ni con la otra. Se montó la primera empresa, que se llamó Prosuso, que se compró este nombre porque la compramos hecha, porque era de hoy para mañana cuando decidieron adoptarlo y tal. Y la gran diferencia de nuestros fregasuelos con los que había hasta el momento es que estaba ya pensado y por lo visto con acierto para ser industrializado a gran escala, para ser montado automáticamente, para ser empaquetado automáticamente, todo. Era una época, hablamos en el año 75, 76, que todavía había muchos procesos manuales, incluso en las industrias de grandes series, ¿no? ¿Hicisteis poco más de gente o hicisteis muchos prototipos? No, Sí, no, mira, los primeros prototipos se hicieron en mi casa, digamos, con herramientas domésticas y cortados con tijeras y con la guillotina y con cosas así bueno, muy propias de chavales de veintitantos años que estábamos estudiando y que no nos dedicábamos a la industria de una manera al 100%. estudiábamos también, que este modelo tiene 23 años y era un poco más evolucionado, pero también teníamos el cúter, el cartón pluma. Bueno, pues pues con estos instrumentos se hicieron los primeros fregasuelos. Pero la verdad es que el acierto fue el modelo, ¿eh? El modelo de doble tira, en fin, sin recorte. Ahora sería entretenido detallarlo en el proceso industrial, pero la solución, o sea, digamos, el resultado fue que nosotros en poco tiempo construimos maquinaria para hacer entre 27 y 30 fregasuelos por minuto y enseguida le dimos trabajo muchísimas horas al día. Y al poco tiempo se hacían muchísimos millones de fregasuelos. Es que fue un éxito desde el minuto cero esto. ¿En qué momento? Bueno, esto es más triste, ¿no? Porque la patente, que no fue la patente, sino las patentes, porque había una patente de los modelos, otra patente de los procesos, otra patente, en fin, las máquinas no tanto, pero las máquinas se patentaron trozos, ¿eh? La verdad es que fuimos, vamos a decir, presionados por Vileda cuando Vileda se dio cuenta de que en el fondo estaba en manos de dos chavales y que además ganaban mucho dinero, ¿eh? En aquel momento, hablando en pesetas, claro, se ganaba un margen de un 60 o un 70% de lo que se facturaba porque se había conseguido industrializar algo cuya referencia de precio venía de un proceso manual.
Es decir, Ujú. se cobraba en pesetas, pocas pesetas, 7, 8 pesetas por unidad. ¿Y te Pero, acuerdas si hablamos de números un poco para dar contexto del orden de magnitud, ¿no? Eh, ¿Cuánto llegasteis a facturar por año con las fregonas? ¿Qué cantidad de fregonas bueno, mira, producisteis? cuando hicimos la primera fábrica, que era entre taller y fábrica, era una fábrica de 600 metros cuadrados, en fin, con todo hecho un poco. Bueno, todo eran inventos, es que porque se pusieron unas prensas para hacer unos troqueles, porque ya no se podía hacer con guillotina. Se hizo una máquina que por ahí me parece que os he dejado unas fotos de los primeros prototipos. Esto se hizo para hacer 200.000 por mes. O Ujú, sea, los cálculos económicos eran para hacer 200.000 fregasuelos por mes, que la parte que nosotros hacíamos valía 7 o 8 pesetas. Pero al poco tiempo se hacían varios millones. Poco tiempo es un año y medio o dos. Antes de hacer ya estos millones, Vileda pues digamos, sugirió que le vendiéramos todo porque nos presionó bastante, esta es la verdad. ¿eh? ujú, Y tuvimos que vender las patentes, seguimos trabajando para ellos un tiempo, pero a partir de ese día pues decidimos, no nos quedaba tampoco mucha más salida que huir hacia adelante, y huir hacia adelante fue ponerse a fabricar aquello que Vileda fabricaba. Esto sí que era muy osado, porque era muy complejo y eran tecnologías muy cerradas. La tela no tejida no es un proceso sencillo, es un proceso entre textil y químico que da un resultado de un laminar textil, pero fuera del convencionalismo, digamos, del urdido y la trama de un tejido. ujú. O sea, tejido sin tejer significa que no tiene hilo, que se hace directamente desde la fibra. Digamos que reinventamos todo esto, porque además en aquellas fechas había muy poca información documental al respecto, se estudiaba poco esto, por no decir nada. Y bueno, pues lo fuimos desarrollando, con algunos técnicos propios, con ingeniería propia, y nuestro propio ingenio. Y sí, en 2 años o así hicimos lo que hacía Vileda en Alemania. ¿Y cómo fue la primera? Porque, pues, Vamos. porque aquí me había inversiones en esa época, millonarias, ¿no? A ver, nosotros en los primeros tiempos de trabajar para Vileda ganamos bastante dinero. ¿eh? Eh, ya no puedo decir cuánto ni esto, pero eran millones de pesetas, y con esto empezamos, pusimos maquinaria también de inyección de plásticos para hacer los casquillos cabezales y el sistema de enganche y todo eso. Y luego apareció una oportunidad que fue la zona de preferente localización del área de Sagunto, con el cierre de la siderurgia integral en el año 81-82, en el primer gobierno de Felipe González, donde aquella zona que habían despoblado laboralmente, pues se dieron unos paquetes de medidas importantes para reindustrializarla, y nosotros fuimos la primera empresa de este plan de reindustrialización de la zona de Sagunto y su comarca, que me parece que se llamaba así, zona de preferente localización industrial. Ujú. Y aquello fue una locura, aquello realmente ya no se hizo aquí, éramos un poco más mayores, ya teníamos 28, 30 años. Pero a mí me gusta decir que aquello lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, ¿eh? Porque sobre el papel y con un expediente en la mesa, a cualquier experto que le digas que hay que hacer aquello con los recursos que disponíamos y ya con el volumen, no de la primera vez, era 20 veces mayor o más, pues la verdad es que bueno, se hizo a base de pedalear sin parar y de hacer jornadas que me río yo de los japoneses, porque hacíamos 16, 18 horas fácilmente. Sí, sí. No, me fui a vivir a Valencia, me fui a vivir a la fábrica. Sí, o sea, la fábrica hicimos una parte digamos, de oficinas, y en esta parte de oficinas hicimos un par de apartamentos y vivíamos ahí. O sea, lo que nos comentabas anteriormente, ¿no? De los notarios que tenían la mitad del apartamento donde vivían y la mitad del piso era la oficina, hicisteis lo mismo, pero a lo grande. Sí, solo que en lugar de la mitad era el 0,025% de la industria. Ujú.
diseño, de planta, de marketing, de... Sí, sí. Bueno, es que, a ver, las empresas pequeñas están muy impregnadas de la personalidad de las personas que las hemos gestionado, entonces acabas haciendo de hombre orquesta, ¿no? De hecho, ahora podríamos dar un salto en el tiempo e ir al final, ¿no? Cuando yo vendo la empresa, que la vendo a uno de los 3 clientes grandes. Es el año 87, 80, 88, 88. Yo vendo la empresa, o sea, la empresa va creciendo, la empresa se estructuró bastante bien, va teniendo clientes importantes. Tuvimos como clientes los grandes competidores de Vileda ya en aquel momento, que fueron Spontex, fueron Scotch-Brite, con 3M, Shell, algunas marcas internacionales muy potentes, que son las que tenían red comercial para competir en este terreno, pero nosotros teníamos, digamos, el ingenio, la fábrica y la capacidad de producción, pero no teníamos una organización comercial millonaria ni una multitud de productos para sembrar el mercado, ¿no? Pero sí que llegamos a pactos importantes con estas grandes compañías y llegamos a pactos importantes porque el producto que teníamos era bueno, porque realmente para escuchar a dos jóvenes más o menos emprendedores, pero compañías multinacionales y ponerse de alguna manera en tus manos para hacer cosas, no es fácil si el producto no es muy bueno. Y esto fue así. Entonces, yo vendo la empresa, es lo que os iba a contar. Cuando empezamos a destapar cómo funcionaba Sagunto y ya estaba, digamos, en marcha, cuando se desenmaraña todo el proceso de inversión y la construcción y hacer máquinas nuevas y todo esto que dura 11 o 12 meses, de una locura, pues, y tuvimos algo de recursos, empezamos a hacer auditorías técnicas y ver en qué empleábamos el tiempo cada uno y tal. Y entonces, y a mí una de las auditorías me sorprendió mucho, que era de Boris Amlorek, porque dijo que sobre el 70% del tiempo que yo empleaba, que era más de una jornada, porque no hacía el horario de una jornada, sino mucho más, o sea, era más de una jornada, se dedicaba a finanzas y laboral, que son las dos cosas más odiosas que yo he hecho en la empresa siempre, ¿no? Y entonces llegó un momento que me dio un poco de crisis de identidad, ¿sabes? Y dije, bueno, yo he venido aquí pues a hacer esto y a desarrollar producto, a fabricarlo, a producirlo, a mejorar las máquinas para hacerlo más deprisa, que es lo que me gusta hacer, que de alguna manera es ingeniería de procesos y esto, ¿no? Y resulta que dedico todo el tiempo a pelearme con los sindicatos y con las normativas y Aquí estaba un dilema habitual, ¿no? En los empresarios, sobre todo en los que son fundadores de sus propias compañías, que empiezas al proyecto pensando que te vas a dedicar siempre a la parte de producto, a la parte de marketing, o aquella que es la que más te interesa, pero cuando la compañía va creciendo, hay una serie de necesidades que necesitan ser cubiertas, que debes hacerlas tú en siempre y ya no puedes ponerle el foco en aquello que más te gustaba, ¿no? Y hay que encontrar ese equilibrio. Em, Quería preguntarte, Jordi, ¿por cuánto vendiste la compañía en ese momento, en el 87, 88, has dicho? pues se vendió por 300 y tantos millones de pesetas. Ujú. Sí, sí, se vendió bastante bien. ¿Negociaste tú? Sí, perdón. ¿Negociaste tú en compra? Sí, 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 directamente, claro. Sí, eso. No, no, nosotros lo hacíamos todo. Mira, cuando vendimos, además, yo durante 2 años estuve en el consejo de administración y en los consejos directivos de la multinacional que lo compró, ¿no? Esto era por imposiciones del guión, porque, en fin, había todavía subvenciones pendientes de cobro y follones con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y, bueno, 1000 temas en marcha que dicen, no, pues esto es mejor que lo acabe el chalaco, lo ha empezado, ¿no? A ver cómo acaba, y de alguna manera también era una reserva de dominio y de algunas cosas había alguna cláusula de salvaguarda que hasta que no pasara tal cosa, pues no se cobraba la última parte y cosas así, ¿no? Y yo estuve un par de años ahí. Entonces me di cuenta que esta gente que obviamente sabían más cosas que nosotros y venían más organizados, era una compañía multinacional importante, el grupo Spontex pertenecía entonces a un grupo francés que era Sergio Reuní,
que reunían grandísimas empresas francesas, y empezaron a formar comisiones, ¿sabes? La comisión de research, ¿no? De innovación, pero también la financiera, la comercial, la industrial, la de calidad. Y resulta que, claro, que un servidor que les daba estaban todas, ¿no? Y entonces al final dije, hombre, aquí, no sé, podíais empezar a pagar por comisiones, ¿no? Porque el que está en una no está en otra. Había algunos que eran concurrentes, pero no muchos. Y entonces me di cuenta que, claro, antes lo hacíamos todo, ¿no? Y entonces, claro, nadie quería soltar, digamos, al padre de la criatura, ¿no? Tuve unas jornadas muy malas en aquella época, ¿eh? Porque además venía un montón de gente a explicarte cómo tenías que hacer lo que tú ya habías hecho, ¿no? Y fue bastante desagradable en algún momento. Es cierto que aprendimos muchas cosas, que luego nos relacionamos con gente muy cualificada, algunas de las cuales todavía hoy mantengo una estrechísima relación personal y profesional, ¿eh? Y hace más de 40 años, o sea que ha sido... ¿Y el socio? ¿Tenías el mismo socio? El mismo socio todo el tiempo. Lo que pasa, bueno, parte de la decisión de venta fue porque mi socio enfermó gravemente de riñón y tuvo que ser trasplantado y tal, que todo eso hace 40 años era de bastante riesgo. Y bueno, pues él también había perdido la capacidad de estar. Nosotros siempre decíamos que estábamos en Junta General siempre, ¿sabes? Entonces todas las decisiones se tomaban a lo largo de todo el día y durante las comidas y durante las cenas y cuando se te ocurría, porque siempre estábamos juntos. No, era un non-stop, ¿sabes? Bueno, esto también me ha servido para experimentar algunas cosas que otra gente ve de otra manera, ¿no? Por ejemplo, las sociedades al 50%, pues tienen el riesgo que uno puede bloquear. Bueno, tienen este riesgo. Pero esto la verdad es que casi nunca ocurre. Y lo que sí ocurre es que las decisiones se toman con el 100% de acuerdo. Y no hay discusión. Nunca más. Cuando nos hemos equivocado, está claro que nos hemos equivocado los dos. Y cuando no nos hemos equivocado, lo hemos acertado y seguimos para adelante. Y nadie hace ningún comentario, tampoco de agradecimiento. Pero nunca hay un 4 contra 1 o un 3 contra 2 o un 2 contra 1. ¿Sabes? Por tanto, hay buen ambiente en este aspecto. Yo lo he tenido no solo en esta sociedad, sin fin que he hecho después, y todas las que he hecho al 50% han resultado bien. No siempre las que han sido más participadas ha habido tanta armonía, digamos, ¿eh? Tomamos nota porque este es un punto muy importante. No obstante, quería hablarte. En el 88 vendiste la compañía por estos 350 millones más o menos de pesetas, De pesetas. Sí. que serían, si he hecho el cálculo bien así muy rápido, pero 2 millones y pico de euros, que ajustado la inflación en la actualidad, igual estamos hablando de unos 6 millones en equivalencia en la Ahora, actualidad. sí, quizá. Más allá de eso, no, tampoco es aquí donde quería llegar, sino ¿qué pasa a partir de ese punto? Hemos dicho al principio, ¿no? que te has dedicado en muchos proyectos, en muchas compañías a la limpieza, pero nos olvidamos por un momento o por un rato de la parte del suelo, de la casa, del hogar, y pasamos a otros sectores completamente diferentes, incluso países también diferentes. Cuéntanos, ¿qué pasó a partir de ese momento? Bueno, en fin, yo me encuentro en una edad con 30 y pocos años, un cierto dinero y tal, y yo empiezo a emprender una aventura hacia países del este, en aquel momento todavía del este, una Polonia no integrada en Europa en absoluto, estaba el Pacto de Varsovia, era el Pacto de Varsovia, ¿no? Y empezamos a explorar ahí vías de comercio y abrimos muchas, porque era, claro, en países que eran economías emergentes, que empezaban a cambiar sistemas políticos y, bueno, todo el mundo tenía prisa en hacerse rico lo más rápidamente posible y todo esto era muy convulso, ¿eh? Yo he estado en estas épocas en Polonia, en Chequia, en Eslovaquia, que era el momento de la separación precisamente, que nosotros nos quedamos con los eslovacos porque habíamos montado ya. O sea, había Checoslovaquia, que era el país que pertenecía a la URSS, y era el momento en que se dividieron.
se dividieron Se independizaron y ambos. ya no pertenecían a la URSS. O sea, ya todo esto se fue desmontando Ujú. en la época, digamos, de Ronald Reagan. Si volvemos a tu figura y el motivo que te llevó a irte a los países del este de Europa, Bu- ¿qué fuiste a hacer ahí? Ahí fui a explorar, porque yo termino una actividad muy intensa con la venta de Covitex, que así se llamaba la empresa que se hizo en Sagunto. Ujú. Me encuentro con 34, 35 años y algún dinero para invertir y para... yo no he sido nunca un buen inversor, ¿eh? He sido, digamos, un buen emprendedor, Ujú. pero tengo poco de conservador, por tanto me gusta arrancar los temas y cuando están arrancados más bien he tendido. ¿Y qué proyectos emprendiste? Bueno, mira, sí, los viajes a Europa del Este se caracterizaban por una cosa que yo siempre, eh, digamos, caricaturizado de una manera muy sencilla, ¿no? Porque además eh, está de acuerdo con algo que íbamos a hacer ahí, ¿no? Que es que ibas a vender cítricos y terminabas comprando un submarino, ¿sabes? Porque te- las ideas... Sí, pues, es que, bueno, es que no había supermercados. Entonces, eh, eh, nuestra idea de la economía y la idea que la gente con la que nos relacionamos tenía de la economía no tenía nada que ver, ¿no? Y ibas a, pues esto, a decir, yo vengo aquí a Rusia, ¿no? A vender unas mandarinas y te ofrecían un avión capaz de transportar 50 toneladas de agua para bombardear incendios, por ejemplo. Pero no un poquito de agua, no, 50 toneladas, que habían 2 autobuses dentro. Bueno, claro, pues no sabíamos muy bien cómo reaccionar, pero era bastante instructivo y bastante divertido todo esto, ¿no? Entonces ibas con una intención y acababas volviendo con otra cosa. Y en uno de estos viajes y en una de estas historias conocimos a un ruso en Varsovia, en Polonia, que nos llevó a Rusia a un instituto de investigación petrolera donde habían aislado una bacteria que tenía capacidades petrolíticas, es decir, que descomponía el petróleo, lo metabolizaba, por tanto, para descontaminar aguas, tierras o cualquier cosa que tuviera petróleo y derivados, pues era útil, ¿no? Una pseudomonas pútida, concretamente la que trabajábamos entonces era la cepa 36. Bueno, y ahí un día me encontré en Siberia hablando de esto, de lo cual no tenía mucha idea, pero bueno, luego sí he ido aprendiendo, ¿no? Y acabamos importándolas. Ya en España ocurrieron un par de desastres, uno de ellos bastante conocido, que fue 10 años antes que Prestige, que fue el del Mar Egeo, un petrolero que embarrancó en Fisterre, que se llamaba Aganesya, y allá entré yo en contacto con este mundo, digamos, de la limpieza biológica, ¿eh? Que tiene una gran diferencia con la limpieza convencional, ¿eh? Cuéntanos cómo funciona ese proceso de limpieza, Bueno, porque cuesta de imaginar. esto es largo, ¿eh? Pero Intentemos resumirlo un poco, pero lo tenemos haremos un breve. barco que tiene una fuga, hay el petróleo que se esparce por el mar y esto hay que limpiarlo para evitar que se contamine toda esa región. Y entras tú, ¿y qué hacéis? Bueno, vamos a ver. Mira, primero vamos a hacer una distinción entre limpiezas, ¿no? Es decir, normalmente para que una cosa se limpie, otra se ensucia, ¿eh? Pero la suciedad tiene un principio también un poco permanente, un poco como el de la energía, ¿no? Es decir, si tenemos aquí una mancha de gasóleo y le pasamos una buena bayeta, pues limpiamos la mesa, ya está. Hemos limpiado, ¿sí? Bueno, pero hemos ensuciado el trapo, ¿correcto? Dicen, bueno, pero esto no tiene problema. Ahora le echamos un poco de jabón, le damos a la pica y estrujamos el trapo y limpiamos el trapo y ensuciamos el agua, ¿eh? Con el petróleo que había en la mesa más el jabón que le hemos echado. Y el agua circula hasta no sé qué sitio y llega a una depuradora. Y la depuradora limpia el agua y ensucia la depuradora, ¿eh? Y así esto no se acaba nunca hasta que estos productos, al menos los orgánicos, llegan a algún medio donde unos microorganismos, unos hongos, lo que sea, unas, digamos, bacterias, un,
algunos lo descomponen, consiguen metabolizarlo, romperlo, que siempre es el mismo proceso, son, digamos, bacterias de alimentación saprófita, es decir, que toman, hincan el diente, digamos, en la molécula y le arrancan el átomo de carbono. Mm. Una vez secuestrado el átomo de carbono, se descompone en anhídrido carbónico y agua al resto. Es el proceso de putrefacción, pues, de la madera, del ciclo del carbono. ¿Qué pasa? Que algunos de estos microorganismos tienen capacidades de extraer carbono de hidrocarburos, que es muy complicadillo, porque el hidrocarburo está compuesto de muchísimos elementos, con carbonos desde C4 o 5, desde metano, hasta asfaltenos que están en C80 o 90, y microorganismos, digamos, que degraden una parte de estas cadenas. Hay muchos en el medio ambiente, pero que degraden la totalidad de las fracciones no hay tantos. Y bueno, esto, digamos, es el mecanismo que tiene la naturaleza previsto para descontaminarse a sí misma, porque fugas de petróleo, pero las hay también espontáneas. De hecho, la bacteria de la que hablo fue aislada por unos científicos rusos porque fue encontrada en una zona donde había afloraciones naturales de petróleo en el suelo, como en Texas en su momento, y sin embargo observaron que había alguna vegetación. Y si hay algo vegetal en medio de un hidrocarburo, hay algo raro aquí, porque con los hidrocarburos solo crecen las cuentas corrientes de los que tienen el pozo. Todo lo demás se muere. Entonces, si ahí había plantas, era por algo. Y bueno, rascando, encontraron esta Pseudomonas pútida, la aislaron durante 3 o 4 años de trabajo. Yo estuve en los laboratorios que hicieron esto en Tyumen, en Siberia Occidental. Y una vez aislada se liofiliza, es decir, se hace estocable, se hace transportable, se industrializa, y luego lo único que hacemos es volver a activarla. Es decir, para ampliarla sobre el medio, cuando me has preguntado, hay una fuga. Bueno, pues cuando hay una fuga, digamos que hay unos protocolos. Una cosa es lo que hay, otra los que debería haber, y otra sería el mío propio. Yo creo que en una primera fase hay una intervención con medios mecánicos y físicos, es decir, todo lo que puedas recoger, todo lo que puedas retirar, todo lo que puedas succionar, todo lo que puedas poner un skimmer, esto hay que hacerlo, pero sigue quedando mucho petróleo después de aplicar, digamos, la limpieza tradicional, ¿vale? Esta sería la limpieza del trapo, ¿no? Es decir, ha caído aquí, pues pasamos unos desnatadores, lo que sea, nos lo llevamos. ¿Qué ocurre? Pues que si el petróleo se caracteriza por algo en cuanto a toxicidad, es que una muy pequeña cantidad de petróleo es capaz de contaminar una gran cantidad de agua. Por tanto, vamos a decir, ¿qué es peor? ¿Una décima de milímetro de petróleo sobre el mar o 3 centímetros? Pues es exactamente igual, porque como las cosas solo se pueden matar una vez y una décima ya las mata completamente, pues todas las décimas que estén por encima y todos los milímetros y todos los metros, lo que hacen es que sea más fácil extraerlo. Es decir, si la constante es que se han vertido tantas toneladas, cuanto más grueso haya, mejor, ¿vale? Porque aquella parte está muy fastidiada, pero tienes una capacidad de retirar todo este grueso. Por desgracia, lo que ocurre en el agua es lo contrario. Por efectos, digamos, de que es hidrófugo y por efectos de la gravedad, echas una gota y lo que hace es extenderse, y extenderse muy rápidamente. Es decir, un litro de gasóleo puede contaminar 1 hectárea de agua por irisaciones. Esto que hemos visto tantas veces en puertos y esto que hace tornasol, ¿no? Bueno, pues esto son micras, pero en fin, produce muchos efectos que no es ahora el caso de detallar, ¿no? Refracción de la luz, entre otros, y entonces perjudica, digamos, toda la flora, toda la microbiota del primer metro de agua, que es fotosintética, etc. Por tanto, retirar
Un producto del agua es muy difícil. En cambio, descomponerlo, si tienes los métodos biológicos, no es tan difícil. Entonces, las bacterias no es que limpien, es que rompen la suciedad. Y si el hidrocarburo deja de ser hidrocarburo, pues la contaminación deja de ser contaminación. O sea, limpias por eliminar y descomponer el contaminante, Y, no por retirarlo. ya por curiosidad y muy brevemente, pero ¿cómo activáis estas cepas A ver, esta es la parte más fácil. Pues las activamos hidratándolas, Ujú. nutriéndolas con nutrientes básicos, es decir, el protocolo de aplicación sobre, no sé, un suelo, por ejemplo, sería primero hidratarlo con agua a temperatura de caldo de cultivo sobre unos 25 grados, Ujú. recircularlo con oxigenación, son procesos aeróbicos la mayoría. También los hay anaerobios, pero la mayoría son aeróbicos, por tanto necesitan oxígeno ambiental. Yo tengo unos aparatos diseñados por nosotros que son unos IBCs donde se recircula el agua, etcétera, y se le añaden nitrofosfatos propios agrícolas, nitrógeno, fósforo, potasio, NPK, de siempre. Igual, al final es un abono, da lo mismo abonar una hortaliza que abonar una bacteria. Ujú. Necesitan básicamente lo mismo. Vale. Con una diferencia, que cuando haces el caldo de cultivo se le da toda clase de nutrientes en ausencia de carbono, ¿vale? Para que tome como fuente de carbono el hidrocarburo, ¿vale? Entonces, en su caso, en los fermentadores, al menos en los fermentadores de campaña que yo hago con IBCs, cuando está esto creciendo durante unas horas en recirculación, que se llama aumento, ¿eh? Se le echan trazas del hidrocarburo que piensas degradar al mismo caldo, ¿eh? ¿Por qué? Porque digamos, las flores que se van produciendo cada 20, 25 minutos se duplica, ¿eh? Esta mitosis, la hermana nueva, las bacterias no tienen hijos, tienen hermanos siempre, más jóvenes, pero tienen hermanos. Esta parte pues, aprende muy rápidamente porque es muy adaptativa, que la fuente de carbono fue el 351. Y entonces las generaciones siguientes, que claro, esto es una adaptación, pero es muy rápida, porque cada 20 minutos hay una reproducción. Se van acostumbrando a hincarle el diente a esto. De forma que cuando tienes ahí una tonelada o las que hayas fabricado, las echas en el medio, y si lo que encuentran es parecido o lo mismo que les has dado a probar, pues se lo comen. Vamos a utilizar un lenguaje coloquial. A los cubos de fregar, por decirlo de algún modo. Fuera de cámaras nos comentabas antes de un poco sobre tu trayectoria en ese ámbito de la biología, ¿no? Eh, ¿Puedes darnos una pincelada sobre qué más proyectos has hecho en ese ámbito de la biología relacionados con la limpieza también Bueno, mira, que decíamos? todo esto, vamos a saltarnos 12 o 15 años donde estoy solo, estoy con QM y estoy, vamos, digamos, con los rusos y con una serie de aventuras, algunas de ellas poco sanas y que no vienen a cuento. Se funda una empresa que es BioPulcher, que hoy todavía existe y que es de mis hijos y, en fin, que se funda con el ánimo de comercializar sistemáticamente este producto tan difícil de comercializar. Es más difícil de comercializar que de producir en este momento y que de aplicar, ¿eh? Es decir, yo sé cómo sacar una mancha de petróleo de casi cualquier sitio. Lo que no sé es quién me lo va a comprar, aunque haya petróleo por todos lados, ¿eh? Y Jordi, me encantaría seguir indagando en toda esa trayectoria, pero 50 años más tarde de haber patentado a la fregona que conocemos como la fregona de Vileda, vas y vuelves a entrar en ese sector. Esta vez con una propuesta diferente,
con una marca que es Splitter o entre dos aguas al principio y un cubo de fregar que quiere disrumpir el mercado. Bueno, Háblanos sobre este proyecto. bueno, ahora sí que es que ahora se dice aquello de venir aquí a hablar de mi libro, ¿no? Es este es porque es el último. Es siempre lo más importante. Mira, los que somos innovadores nos gusta casi siempre más hablar de presente y de futuro que de pasado. Pues entonces, pasar la historia, pues anecdóticamente está bien para coger impulso, pero a mí me gusta más hablar del año que viene, ¿eh? Y este cubo que, bueno, que sale por aquí en este rincón, que parece un faro puesto así, ¿no? Eh, eh, bueno, este producto es un cubo que yo diría que es hijo de la pandemia, ¿eh? Porque enlazando con la conversación anterior, la idea de este cubo nace en Moscú, y nace en Moscú en un aeropuerto de vuelos interiores que nada tienen que ver con lo que imagináis como un aeropuerto internacional, al menos en los años 90. Era, bueno, en fin, un punto y aparte. Una vez estuve mucho más tiempo del que deseaba, digamos, en espera de gasolina para el avión, ¿no? Que me parece que fueron 8 o 9 horas, ¿eh? Sentado sobre el equipaje, también para evitar algún hurto con violencia. eh, y estaba observando una señora que limpiaba el suelo. Limpiaba el suelo con algo que parecía un fregasuelos más grande, tal, con un cubo muy grande, y tenía ya una especie de lavapiés en un rincón. Y la verdad es que esta señora trabajaba todo el tiempo. Y estaba mirando cómo fregaba, como yo ya había hecho fregasuelos, y esto estuve observando y observando, y observé que no cambiaba el agua nunca. Y que cuando le quedaba así de agua en el cubo, pues entonces, que era negra completamente, la tiraba en este lavapiés y ahí lo volvía a cargar de agua. Pero si le ponía 15 litros, tiraba 2 o 3. Hostia, el resto lo ha estado homogeneizando, ¿no? O sea, la cojo de aquí, la pongo en el cubo, ahora la esparzo allá, la vuelvo a coger. Porque, vamos a ver, si limpias con agua sucia, ¿cómo puedes limpiar? ¿Cómo puedes hacer un buen café con agua clorada? No, ni que tengas el mejor café del mundo y el más puro. No se puede limpiar con agua sucia. Alguien limpia la ropa, los platos, los cristales, las superficies en una cocina con agua sucia. O las manos. ¿Por qué el suelo sí? Pues el suelo sí porque no ha habido otra alternativa. Y porque además no es transparente. Hay un porcentaje de gente que va descalza en casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, solo tiene que mirarse los pies por la noche. No sé si aquí alguien lo ha practicado, ¿eh? Pues tú mismo, tú sabrás lo que encuentras, ¿eh? Por limpia que tengas la casa, ¿eh? Es decir, el suelo está muy sucio. Manera de limpiarlo, muchos detergentes, no, si no es cuestión de muchos aditivos. Si no tienes que poner nada, lo que tienes que hacer es sacar, ¿no? Para sacar, lo que tienes que poner es algo limpio y sacarlo sucio. En este caso, agua, que es el diluyente por antonomasia, ¿no? Y yo limpiaría el suelo siempre con agua, con muy pocos aditivos o ninguno. Mejor dicho, en espacios que no tengan grasa, yo no pondría ningún aditivo. Pondría agua caliente, templada, nada más. Y es sorprendente el efecto cuando eres capaz de separar el agua usada del agua limpia. Y esto es lo que viene a resolver el cubo, ¿eh? Ahí va. O sea, entendemos perfectamente esta teoría que dices, no se puede limpiar con agua sucia, necesitamos agua limpia. Pero en la actualidad nos encontramos que el cubo de fregar tiene una única cavidad con agua, que al principio está limpia y se va ensuciando conforme vamos limpiando el suelo. ¿Por qué es diferente ese cubo que nos presentas? Pero esto es diferente a este que tú describes, que es el más elemental, que es el que tiene una sola cavidad, Ujú. y a otros que pretendidamente tienen dos, pero que no están bien distribuidas o no están
como yo considero que deben estar. Si quieres, coge Sí, tu claro, modelo y claro, así nos lo puedes claro. enseñar y vamos comentando los detalles. Es fácil. Evidentemente, no sé si se va a ver, pero esto aquí tiene un tabique interior. Tiene un tabique interior. Por Vale. tanto, tiene dos espacios. Este espacio será para agua limpia, este espacio será para agua usada. ¿Cómo va a parar aquí una y aquí otra? Pues cuando llenemos el cubo, por aquí detrás tenemos unas instrucciones que no sé si se ven porque están grabadas en el molde, que te dice que en este lado, que es el lado, perdón, en este lado, que es el lado ciego del escurridor, irá el agua limpia. Y aquí puedes cargarlo prácticamente a todo un nominal, hasta 6 litros. En este lado irá el agua usada. Pues le ponemos agua solo aquí y ya la pasaremos aquí. No, tenemos que poner agua en los dos lados. Ahora veremos por qué. En proporciones distintas. Aquí ponemos hasta 6 litros y aquí ponemos un par de litros. Tenemos un total de 8 litros de agua que en este momento toda es limpia, porque la acabamos de echar. Por tanto, el proceso de fregado sería mojo en la que va a ser agua sucia, pero que en este momento es limpia. Escurro, como siempre. Y el escurridor tiene una parte ciega y una parte abierta. La parte abierta, obviamente, está separada por el tabique central. La parte abierta, que son 2/3, la cerrada solamente 1/3, recepciona el agua de escurrido y la devuelve al depósito del que la hemos tomado. ¿Vale? Ahora ya empezará a hacer sucia, ¿vale? Porque los fregaderos que usamos lo usamos ayer. Por tanto, solamente haciendo esto, aquí ya hay un agua sucia que va a este lado. Pasamos, limpiamos 3, 4, 5 metros cuadrados en función de la carga de agua y el esfuerzo que queramos hacer. Volvemos a mojar en el mismo sitio y limpiamos el fregasuelos, porque cuando se viene a limpiar el suelo no se escurre el fregasuelos. El agua que tuviera la hemos dejado en el suelo. Lo que viene es con porquería. Por tanto, esta porquería, la primera operación es aclarar el fregasuelos. Para aclarar el fregasuelos, ensuciamos el agua. ¿Vamos a ensuciar esta? No, de momento vamos a la sucia. Hacemos así y le damos unas vueltas. Volvemos a escurrir y el agua vuelve al mismo lado. Esta todavía no la hemos tocado. Y ahora sí, con el fregasuelos escurrido y entre comillas seco, mojamos ligeramente. Aquí no hace falta ya darle 40 vueltas. Ligeramente en agua limpia, hacemos un semi-escurrido que irá a la sucia y volvemos a empezar. Haciendo este proceso repetidamente, este agua irá pasando a este lado con cada escurrido. Por tanto, con muy poco cambio de hábito. El único cambio de hábito notable es que no hay que equivocarse en el 1, 2, 3, 2. Hay estos pasos. Vale, vamos a hablar ahora del proceso de, o sea, es muy bonito esto que nos enseñas ahora, funciona perfectamente. ¿Puedes compartirme hasta un momento de... Vale. No, quería decirte, aquí tenemos ahora el producto em, funcional, ya podríamos fregar con él, ya se puede vender, después hablaremos más en detalle de todo eso. Y hay un montón de detalles que son súper interesantes, ¿no? Tenemos que si una parte aquí en el inferior para poderla coger y vaciarlo, de lo mismo modo que la forma de corazón, Sí, pues, la punta, etcétera, etcétera. Hay un montón de aspectos, por ejemplo, el hecho de que el asa vaya todo lo ancho, de modo que lo pueda coger por aquí o por aquí, en función de si está más llena una cavidad o la otra. Pero esto no es fruto de tengo una idea y ya sé cómo es el cubo. Esto es fruto de un trabajo iterativo eh, que me gustaría que nos contaras cómo ha sido, ¿no? ¿En qué momento creasteis el primer prototipo y cómo habéis pasado desde este primer prototipo a lo que es hoy un producto ya hecho con moldes de inyección que se produce en grandes cantidades y lo que tenemos entre las manos? ya esto. Mira, el número de prototipos ha sido de unos 40.
Ujú. Pero estos 40 prototipos no todos son evolutivos. Los evolutivos pueden ser entre 12 y 15 Ujú. y el resto eran para tener una muestra de un producto similar al que será el producto real para poderlo enseñar a algún cliente, porque ir al cliente con un dibujo o explicando un rollo es una cosa y poderlo tocar, aunque sea de otra textura, de otro grueso, etcétera, es otra, ¿no? Entonces hay unos 20 o 25 cubos que se han utilizado para enseñar Ujú. a potenciales clientes y 10 o 15 que sí que han sido evolutivos. Por ejemplo, hemos dicho de poner aquí 6 litros de agua y aquí solamente 2. Esto lo podemos hacer pues a ojo y a manguera o a grifo echándolo directamente en cada cavidad, o la podemos echar a chorro por este edificio y aquí hay un divisor que nos dividirá el agua proporcionalmente a cada uno de los lados. Por tanto, si la echamos aquí lentamente, desde una pica, por ejemplo, nos irá tantas partes aquí y tantas allá como tenga que ser el uso. Segunda característica bastante importante de este cubo. Este cubo es cilíndrico, no es cóncavo, ¿eh? En un cubo cóncavo, que normalmente tienen esta altura, no esta, Ujú. solamente se puede cargar agua por debajo de donde llegue el escurridor. Por tanto, toda la parte, digamos, ancha y última del cubo no se utiliza. Un cubo puede tener un nominal de 15 litros, pero se utilizan en realidad 7, 8, 9 a lo máximo. Ya es muy, muy al límite. ¿Por qué? Porque de 30 o 31 centímetros que tiene la altura del cubo, entre 12 y 14 son el grueso del escurridor. Si el cubo es hasta aquí, son 12 o 14 ya que se restan directamente, más un par de centímetros más por prudencia, ¿eh? Para quedar por debajo. ¿Qué pasa con esto? Pues mira, pasa una cosa muy sencilla. Cuando lo pones en una pica y le echas agua, si el cubo tiene esta altura, luego cuando lo tienes lleno no puedes sacarlo, porque no sale el grifo. Y lo que tienes que hacer es volcar una tercera parte del cubo aproximadamente para poder sacarlo. Este no, porque esto solo tiene 22 centímetros. ¿De acuerdo? O sea, este cubo entra en la pica. Y si entra en la pica, sale de la pica. ¿Ok? Porque no vamos a poner el grifo aquí, lo vamos a poner aquí. ¿Eh? Y esta altura permite entrar y salir de una pica. Esta es una característica. La segunda es que cuando lo tenemos cargado de agua, con mucha más agua en un lado que en otro, el centro de gravedad se desplaza. Si se desplaza y lo cogemos con un asa central, el cubo se decantará hacia ese lado. Hay algunos que tienen 2 asas, pero se juntan en el centro. Al final es como si tuvieras una sola. Si lo cargas solamente de un lado, bascula hacia este lado, ¿eh? Yo siempre digo que es como llevar un jamón, ¿sabes? Que si lo coges por la mitad, se te cae hacia la pata, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho un asa que tiene hasta 9 puntos de agarre. 9, de forma que de una manera instintiva, cuando lo suspendes, la mano se va a buscar el centro de gravedad más favorable. Es decir, donde haya más agua, te acerca. Si está toda aquí, lo cogemos por aquí. Si está toda allá, o donde esté. Segundo tema. Tercero, el volcador, que como os decía antes, facilita, esto lo tiene más de un cubo, facilita que la mano contraria a la que suspende el cubo puedas levantarlo con comodidad y el agua sale por los 2 costados simultáneamente, 1 o 2 a la vez. En fin, tiene varias cosas. Por ejemplo, esto tan sencillo que es un reposapalos. Lo tienen un montón de cubos. Pero este permite poner cubos entre 20 y 22 milímetros. Cubos, perdón, palos. Entre 20 y 22 milímetros. ¿Por qué? Porque tiene una segunda pestaña que, claro, si lo haces de 22, el de 20 se cae. Si lo haces de 20, el de 22 no entra. Aquí tiene 20 y 22. Con el de 22 fuerzas la pestaña pequeña y lo encastas en la grande, y con el de 20 se soporta por la pestaña de abajo. Esto es porque
hay palos de 20 y palos de 22, ¿no? Y querías que fuera compatible con todos ellos. Ha ido evolucionando. El palo de 20 antes solamente se utilizaba para cepillos, que es un poco más débil. Vale, los cepillos, como no requieren hacer una torsión, un esfuerzo para barrer. Ahora los hay entre 20 y 22. Este los admite todos, incluso los que son poligonales. Que hay algunos que no son redondos, son octogonales, por ejemplo. Bueno, mira, por lo que me preguntabas antes, hay gente que ha dicho, bueno, es que tuvo un premio talento en el año 20. Bueno, pues es muy talentoso hacer esto. Bueno, pues yo estoy muy agradecido, pero os voy a decir que de talento tiene un 30%. El resto por ciento escurre. ¿Eh? Hay que trabajarlo. Una última cosa, mira, que no he dicho. ¿Veis el asa? Aquí está donde estaría el asa normal de un cubo. Por tanto, para cogerlo hay que agacharse hasta aquí, hasta 8 o 10 centímetros del suelo. Pero es que esta asa se aguanta aquí. Y aguantándose aquí, permite escurrir y permite mojar totalmente. Pero solo hay que agacharse hasta aquí. ¿Eh? Es decir, todo este espacio, una persona bajita o una persona anciana, le es mucho más fácil que esto esté hacia arriba. Y tiene una posición aún intermedia, que es esta. Es decir, si te molesta aquí, puedes dejarlo aquí. Todavía lo tienes a 23 centímetros de altura. Vale, hay que agacharse mucho menos. Sí, observaréis que hay bastante desarrollo, ¿eh? Sí, yo digo que siempre me llama la atención es esta forma de corazón. ¿Es que eres un romántico o sí? Podría ser, pero no es exactamente así. Digamos, fíjate, la curva natural, es decir, el radio natural, no tendría estas aurículas, digamos, ¿vale? Pero es que si le quitamos estas aurículas, no dejaríamos espacio para entrar a los regasuelos. La forma de corazón se ha perfeccionado, pero ha salido de la necesidad del diseño. No es deliberada. Fijaros en una cosa, que es un detalle técnico muy... Los puntos de apoyo son muy pequeños. O sea, los espacios libres son muy grandes. Si esto lo haces en un cubo normal, que se soporta por aquí, cuando lo presiones con los fregasuelos, lo hundirías. ¿Vale? ¿Por qué este no? Pues es muy fácil, porque carga en el tabique central con un encaste. Y porque además esta pieza no está puesta aquí encima, es solidaria del cubo. Esta pieza está soldada ultrasónicamente por 6 puntos. Esto no se puede despegar. Muchos se puede sacar. Esto no se puede sacar. Esto tiene, digamos a decir, por poner un inconveniente de transporte, porque reduce menos el espacio que poniendo un cubo dentro de otro. Pero tiene para el comerciante una serie de ventajas, que es que no tiene que montarlo, una, y dos, que cuando está montado es apilable, que, como estamos aquí, porque los demás no lo son. O sea, los demás, cuando llegan a una tienda, el tendero tiene que montar este chisme que viene metido en el último cubo. 5 o 6 cubos y 5 o 6 escurridores, entonces son 2 piezas. Pero luego tiene que separarlos y montarlos. Cuando los tiene separados y montados, tienen que ir a un lineal, horizontal, que es el lineal que cuenta en un comercio. El lineal así, no el lineal vertical. El lineal vertical no come pan. Es decir, aquí en el espacio de un cubo podemos hacer una pila de 10 y estamos ocupando menos de 40 centímetros de suelo. Jordi, creo que sería interesante para que todos podamos ver de una forma muy sencilla cuál es la diferencia entre el producto que tienes hoy aquí comparado con un prototipo en fase inicial. Hoy creo que nos traías también un prototipo de la base que estás creando ahora. Si quieres, enséñanosla y la comentas un poco Esto es un spoiler, ¿eh? y así vemos la diferencia. ¿Eh? Tenemos primicia, ¿no? Bueno, esto es una base con ruedas y frenos. Es decir, la gente tiene bastante problema en trasladar el cubo de un sitio a otro. Y hay
firmas que les han puesto ruedas. Pero si le pones ruedas, ¿qué ocurre? Que cuando torsionas para exprimir, las ruedas giran y no puedes. Por tanto, los cubos que tienen ruedas se limitan a que la torsión no exista y el escurrido sea empujando verticalmente, ¿eh? Con lo cual han hecho aquí un artilugio articulado que más o menos presiona lateralmente el fregasuelos, ¿no? La mopa, pero solo se puede hacer así. Aquí hemos diseñado este chisme que tiene 3 ruedas, 2 en paralelo y una giratoria. Esta giratoria en este prototipo no, pero esta giratoria será retráctil, de forma de manera que cuando presiones aquí, que será justo aquí encima de la rueda, esta rueda se encoge. Y en el momento que se encoge unos 6 milímetros, entran en juego estas zapatas de un material más blando que estará sobreinyectado, que bloquean la plataforma en el suelo. Y entonces aquí puedes torsionar sin problema porque esto se queda fijado. En el momento que aflojas, esto lo puedes volver a hacer circular con el cubo encima, que además es autocentrante y fácil de poner. Con el palo aquí lo llevas de un sitio para otro. Con 3 ruedas, una de ellas giratoria, te hace rumba, por tanto vas en todas direcciones. Pero esta pieza no existe, ¿eh? Es un accesorio. Sí, es un accesorio. Se pensó en un principio a hacerlo todo de una vez, pero complica demasiado el cubo, lo encarece, reduce, digamos, el target comercial y es más fácil comprarlo en 2 veces que en uno, ¿eh? Es decir, esto no va a ser un producto muy caro y va a ser un accesorio. No sabemos si de este color ni si exactamente así, ¿eh? Pero estamos pensando en que en lugar de muelles tenga ballestas, ¿eh? Pero en cualquier caso, el funcionamiento va a ser el de inyección y ponerlo fácil. Una clase de diseño industrial en directo. Sí, bueno, yo espero antes de un año pueda estar esto en el mercado. Ujú. Vamos a hablar de algunos puntos que son importantes para el éxito del proyecto, ¿no? Primero de todo, en cuanto a propiedad intelectual, ¿cuántas patentes o qué modelos de utilidad que has utilizado para proteger ese diseño que has creado que es disruptivo en el sector? Bueno, hay 3 en España y 2 de nivel europeo. Esto está en una sociedad Ujú. que se llama Desarrollos Vanguardistas, donde tengo el primer socio que creyó en el proyecto, que fue David Novio, y esta sociedad cede los derechos a una segunda, que es Comercial Waterhouse, que es la propietaria de los moldes y de los utillajes de montaje, y la que lo va a comercializar, ya lo está haciendo en este momento. Genial. Después, aquí has empezado a introducirme lo siguiente que quería preguntarte, pero ¿cómo se está financiando ese proyecto? Pues como vamos pudiendo. Es decir, hay una parte de recursos propios, en torno a 600, 700 mil euros. Ujú. Hay otra parte de créditos, hay una parte que se desvía a créditos de proveedores, en fin, pues, con lo que se ha venido a llamar economía, que a veces nos olvidamos que es una manera de economizar. Ujú. Es decir, no se financia, hacen falta 10, se ponen 11 y ya está. Bueno, esto es una manera, ¿no? Es el que los tenga. Y otra manera es hacerlo a trozos. En este momento no tenemos dificultades para llegar a las piezas que se puedan producir con un juego de moldes, que son 3, y a la ensambladora. Vale. A partir de Si aquí, hablamos de moldes concretamente y de la inyección de las piezas, de la fabricación de las piezas de plástico, normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es o lo hago aquí con el ecosistema que haya y el precio que haya, con sus pros y sus contras. Lo hago en China, ¿no? Lo primero que piensa todo el mundo, pero no has elegido ni una opción ni la otra. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con quién y por qué motivo? no, pero en realidad lo estamos haciendo aquí. Ujú. Otro tema es que determinadas piezas, los moldes, pues se han hecho en Portugal. Y se han hecho en Portugal porque la empresa con la que tenemos concierto para la producción
se ha encargado de hacer los moldes. Ya he contado algunas veces que a mí me gusta cuando se trata de inyección de termoplásticos y de piezas que tienen un utillaje y luego alguien que utiliza este utillaje para hacer una producción en serie, que las dos cosas recaigan en el mismo responsable, ¿no? Porque si no, siempre que hay un problema es culpa del otro, ¿sabes? Entonces aquí la empresa que fabrica el cubo, que no tengo ningún inconveniente en decir cuál es, que es TAC Automotive, trabaja con unos proveedores en Portugal que fabricaron los moldes. Por el resto está todo hecho aquí. Y además de mucha proximidad, porque una cosa está en Santa Perpetua de Mogoda, en los almacenes de depósito en Palau de Plegamans, la sede de la empresa en Navàs, y yo tengo la otra fábrica en Vilassar de Dalt, que es donde estoy más cerca de... O sea, para la gente que nos escuche que sea de fuera, más o menos en un radio de 50 kilómetros o menos a los alrededores de Barcelona está todo concentrado. Sí, 60, los 60. Vale. Y quiero pasar también, antes de cerrar, al tema del modelo de negocio, porque ahora tienes un producto espectacular que no tiene usuarios por el momento y que no genera negocio. ¿Cómo se pasa de tener este producto en el cajón, en el armario, como se dice muchas veces, a que esté en manos de los usuarios y que esté generando negocio? Es decir, ¿cuáles son los canales para llegar a ellos, las estrategias de marketing? ¿Cómo los estás Bueno, planteando? vamos a decir que hay más de una manera de matar pulgas, ¿no? Ahora, especialmente, los canales digitales, los canales, digamos, que todos conocemos en plataformas convencionales y en otras no tan convencionales, están ya en marcha. O sea, este cubo se puede comprar ya por internet en nuestra propia web, que se llama T-Splitter, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en TikTok, se pueden comprar en las tradicionales y en otras más lejanas, de una manera pormenorizada. El problema de las plataformas es que, claro, hay que fraccionar una a una las piezas, empaquetarlas y mandarlas a un domicilio determinado. Todo esto, esta infraestructura no es propia. Esta infraestructura, en este caso, digamos, del comercio digital, pues se ha hecho con un convenio con Correos. ¿eh? Pero, en fin, esto se puede trasladar a otro proveedor en un momento determinado. Es decir, este picking detallado de unidad, o sea, nosotros servimos esto básicamente en tres cantidades. Al detalle de una, dos o tres piezas en una sola caja. Una, dos o tres piezas. Y al por mayor, un palet, dos palets, tres palets, cuatro palets, 16 palets o 33 palets, que es una carga completa. Y no hay más. No podemos hacer, o sea, el que quiere 8 van a ser 2 veces 4, porque ya no detallamos más. ¿Qué pasa? Mira, el inconveniente para una empresa como la nuestra, que en este momento es prácticamente monoproducto, pero dejará de serlo, pero en este momento es prácticamente monoproducto, es que no podemos llegar a la venta al detalle. Yo no soy capaz de mandarle 6 cubos a un particular, sí, porque paga un precio de particular, pero a una tienda no le puedo mandar 3 cubos, porque me cuesta más dinero el transporte que el producto. Por tanto, me tengo que valer, vámonos al comercio tradicional, de organizaciones grandes que tengan infraestructura, que tengan logística y que tengan distribución, no solamente de mi producto, sino de una infinidad de productos comerciales más, de forma que optimizan el trayecto. Es decir, cuando un gran mayorista visita una tienda de pueblo que tiene 80 metros cuadrados, le lleva a lo mejor 20 productos distintos. Y cuando descarga la furgoneta, le descarga, no sé, un valor de 200, 300, 400 euros de producto. Y con esto se puede pagar el trayecto. Yo debería hacer el mismo trayecto para llevar 3 cubos, que es impagable. Por tanto, me tengo que valer de estas organizaciones. En este momento tenemos, digamos, convenio y trato con Euromadi, tampoco tengo inconveniente en decirlo, que es una central horizontal de compras que trabaja con hasta 130 cadenas de distribución distintas.
25 de las cuales muy grandes, y tenemos tratos con otros mayoristas. Pero para las plataformas vamos a hacer lo mismo. Es decir, tenemos nuestra propia venta y tenemos venta promovida por terceros en sus propias plataformas o en plataformas comunes, cada uno con su oferta. Todo esto hoy tampoco es tan fácil, porque las plataformas también imponen sus criterios, ¿no? Y si les da la gana de hacer un descuento, lo hacen, ¿no? Sin pedirte permiso, digamos. TikTok, por ejemplo, no pide permiso. Dice, yo vendo esto a 25 y lo baja a 23 porque le da la gana. Lo baja de su margen. Bueno, es un promotor. No se puede. Ahora, claro, no podemos utilizar un medio tan universal como Internet y luego ponerle puertas al monte, ¿no? Porque se puede decir, no tienes que vender, no. Cada uno vende como le da la gana. Si vamos a los costes, al modelo de negocio como tal, primero, ¿cuál es el precio de venta de un cubo? Obviamente en los diferentes targets, ¿no? Un par de ejemplos. Por ejemplo, un minorista o quien quiere comprar una o dos unidades y el precio de... Yo lo voy a contar al revés. Vale, Es decir, no te lo cuento todo, ¿vale? Pero te lo cuento casi todo. Es decir, venga. un precio medio por Internet podría ser entre 25 y 27. Vale. Este mismo precio en tiendas, si uno lo va a buscar y entra y se lo lleva, pues a lo mejor estaría entre 19 y 22. Un grosista tiene su margen por debajo de esto y un supergrosista tiene también su margen de distribución, que no son muy grandes, son un 4 o un 5%. Por tanto, puedes desprender que desde nuestro precio de venta mínimo hasta el final, pues hay toda esta gama de precios. Y por debajo, a nivel de costes, ¿cuáles son los principales costes que tienes tú dentro de la compañía? Primero, el coste unitario en la fase de producción, o sea, coste de producto, para ti, ¿cuál sería? Bueno, no te lo voy a confesar exactamente al coste de producto, pero el coste de producto, vamos a decir coste directo de producto, ¿vale? No sé, si esto vale 5, tiene una repercusión luego, pues bueno, en fornituras, tiene otra repercusión en publicidad general, tiene una repercusión estructural, tiene una repercusión todas las repercusiones empresariales. No sé, ni los he contado, ¿eh? Mira, Logística, por decir algo. Pero para hacernos una idea de márgenes, no me interesa tanto el coste concreto del cubo, sino... no, pero mira, te lo digo en porcentajes, que es porque es Sí, aproximadamente igual para todos los artículos de gran consumo. Este quizá tiene un 40 o un 50% más en logística, vale. ¿vale? Porque el volumen no es reducible para el primer transporte. Para transportes sucesivos tiene menos importancia esto. Es decir, comprar un cubo o comprar 6, este con uno ocupo el espacio que ocupan 6 convencionales desmontados. ¿Vale? Pero es que uno convencional también ocupa el espacio, ocupa este incluso más, porque sería hasta aquí. ¿Vale? Por tanto, depende del número de unidades. La logística te perjudica en mayor o menor grado. Pero la logística en conjunto de este puede ser un 20 o un 30% más cara que una logística del mismo producto en convencional. El resto, como casi todos los productos, digamos, de estas familias, es un tercio costes, un tercio estructuras y un tercio márgenes entre todos, Vale. aproximadamente. Pero si hablamos de papel impreso, andaremos cerca, ¿sabes? Y si hablamos de otras piezas de plástico, este producto, una de las ventajas que tiene a nivel comercial es que como tiene los espacios estos, digamos, vacíos cuando se manda, pues puede haber mucha promoción cruzada. Es decir, yo estoy ya en el desarrollo de un fregasuelos específico para aquí, aquí va cualquier fregasuelos, pero interesa más alguno, por ejemplo, que no traspase mucha agua limpia a la sucia sin pasar por el suelo. Cuando hacemos este gesto, no nos vaya medio litro de agua al otro lado, porque entonces agotaremos la limpia más rápidamente sin provecho, ¿no? Hemos decidido fabricarlo aquí, en primer lugar, por convicción.
¿eh? Es decir, hemos decidido, antes me decías, ¿por qué no hacerlo en China? Bueno, primero por convicción, o sea, es decir, porque no nos da la gana, que queremos hacerlo aquí. Pero segundo, yo ya desafío que lo traigan de China quien quiera, porque este volumen no lo va a poder reducir. Y el coste de este trayecto, de este volumen, lo va a poner en inferioridad de condiciones a fabricarlo aquí. Es mucha distancia, mucha documentación, aranceles, impuestos por el camino, riesgos, seguros y un contenedor. O sea, el riesgo sería más bien perder la oportunidad de ir a otros mercados, pero no tanto en que compitan contigo en ese mercado. Lo que por aquí es una ventaja es un límite para exportar. Claro. Es decir, la exportación, es decir, en unos primeros tiempos y con una renuncia de márgenes y con una aportación local moderada, pues se puede mandar, no sé, 10, 20, 30 contenedores, lo que te diré, a Miami, ¿vale? Pero lo lógico sería en un año y medio ponerse a fabricarlo cerca si el producto se ha enraizado bien, Sí. porque tiene mucho volumen. ¿Tenéis detectadas en España que puedan? Bueno, yo creo que todas. Es decir, España es un país que tiene 27 millones de primeras residencias, si no recuerdo mal, 7 millones de segundas residencias, estaríamos en 34. El número de cubos por vivienda no es de 1, sino de 1,6, porque hay gente que tiene terrazas, o tiene perros, o tiene cocinas que están más sucias que el resto de la casa y no mezclan, que ahora también hablaremos de alguna ventaja de este cubo. Por tanto, estaríamos hablando 54 millones. sí, de 50 y todo, ¿no? Pero es que nos hemos dejado todos los comercios, las pequeñas tiendas, los apartamentos de alquiler, los hoteles, en fin, un montón de gente. Es decir, vamos a ver, este cubo es muy universal en un aspecto. Este es un cubo de limpieza, es un cubo para limpiar, no para limpiar lo que ya está limpio. Hay algunos sistemas de fregado que están bien, pues, no sé, encima de un parquet por si cae un poco de ceniza. Y de hecho se ve en la propia publicidad, ¿no? Hay un montón de publicidad donde hay determinados mochos y determinados productos que sirven para limpiar lo que está muy sucio y otros que son como pasar un paño cuando ya está el parquet pulido. Es decir, ¿quién se imagina determinados sistemas que no quiero citar expresamente, que son medio mopas, no sé, limpiando la acera delante de una tienda? O en un bar? Sistemas de estos giratorios, por ejemplo. ¿Quién ve un suelo realmente pringoso en una cocina limpiado así? No. Aquí tiene una ventaja. Cada uno utiliza el fregasuelos y el suplemento que más le convenga. El invento no es un sistema, es un cubo. ¿Vale? Si usted necesita lejía, le pone lejía. Si usted necesita un tensioactivo, le pone un tensioactivo. Si necesita lo que sea, surfactantes, lo que se ponga en los productos de limpieza, el que quiere lo pone y el que no lo deja. ¿Sabes? No te obliga a nada. Vaya cerrando la charla. ¿Qué valor aportaste hace 50 años en el mundo del hogar? ¿Y qué sería la diferencia 50 años después? Hace 50 años, ¿qué es aquello que tú estás más orgulloso de lo que hiciste? Bueno, ya orgulloso, el orgullo a veces se confunde un poco con la vanidad, con la presunción, ¿sabes? O sea, orgulloso estoy de haber contribuido a que un sistema de fregado pasara de los ancestros, digamos, de fregar de rodillas a fregar de pie con calidad. A fregar de pie no empecé yo, empezaron mucho antes. Empezaron Rodex en Aragón, Neri en Terrassa,
bueno, en fin, Manuel Jalón y Joan Punfaus concretamente, que fueron los pioneros. Esto nosotros entramos ya unos 12 o 13 años más tarde, en el 75, y con el material alemán de Vileda, que apuraba mucho más la limpieza. También es cierto que, como va a pasar ahora con este cubo, el Fregasolos Vileda, por ejemplo, que era de extraordinaria calidad en su momento, con diferencia a lo que había, costaba más de pasar. Y había gente que lo rechazaba porque era mejor echar agua de cualquier manera y baldear, ¿eh? En cambio, el que pretendía un buen secado, el que pretendía raspar el suelo con látex, en este caso, ¿no?, para que quedara seco lo antes posible, pues los utilizaba y los compró, y enseguida se dio cuenta mucha gente. Pero hay gente que incluso hoy no utiliza los fregasolos de tiras en general, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, creen que tienen otra necesidad. Con este cubo, pues yo creo que el futuro de este cubo nos va a hacer ver la limpieza con agua limpia, como ahora vemos el fregar de rodillas. Es impensable ahora que alguien ponga unas rodilleras en el suelo y se arrodille a fregar con un cubo o con dos y una bayeta y se moje las manos y le ponga productos cáusticos y utilice lejía o sosa con las manos. Esto es impensable, ni con guantes, que entonces no había, ¿eh? Cuando pasaba esto no había guantes de látex, ni de vinilo, ni toda esta historia, yo creo que con esto, modestamente, va a pasar lo mismo. Es decir, de aquí a unos años nos vamos a burlar de quienes freguen con agua sucia, porque es que es un contrasentido, es que es absurdo. Y ¿Cómo se puede limpiar con algo sucio? antes de terminar ya la entrevista, ¿cómo ves el futuro de Splitter? ¿Cómo van a ser los próximos años? ¿Qué más va a ser? Bueno, yo lo veo, vamos a ver, yo tengo 74 años, es decir, hasta donde yo vea, creo que va a haber una gran expansión de este producto. Yo creo que limpiar con agua limpia es una apuesta ganadora y costará más o menos implantarse, pero esto se va a imponer. Será este cubo, serán sus copias, sus plagios y sus pleitos si vienen, pero que limpiar con agua limpia va a ser lo que se va a llevar. Lo tengo tan claro como que no volveremos a fregar de rodillas. ¿Y qué novedades tienes que nos puedas compartir? Bueno, yo he comentado antes que estaba desarrollando un fregasuelos específico para cambiar poca agua de lado, y este es el primer cabezal que me gusta de los que hemos desarrollado. Es muy pequeño. Esto se va a hacer con microfibra y también con algodón a la vez y mezclado, de forma que quedará muy ancho alrededor, o sea, muy apretado, con lo cual quedará muy como una seta, pero lo voy a hacer un poco más corto de lo que son los fregasuelos normales, porque para fregar no necesitas transportar mucha agua al suelo. Es decir, la gente confunde que el fregasuelos absorba mucho con que va muy bien. Y esto no es exactamente así, porque antes de fregar lo que hacemos es escurrirlo. ¿Vale? Si lo escurrimos, le sacamos el agua. Y en nuestro caso, la sacamos y la ponemos en el departamento de agua sucia. No lleva a ningún lado esto. No tiene por qué coger tanta agua al fregasuelos. Para fregar necesitas 20, 30 gramos de agua colgando de aquí, no más. Toda la que cojas de más la vamos a echar a este lado de gratis, sin pasar por el suelo, ¿eh? Y yo estoy en este modelo que va a ser, es el primero, no está ni montado. Los cordones los tengo en el coche, ¿eh? Así que intentaremos que funcionalmente sea como un fregasuelos normal, pero que no nos transporte tanta agua, ¿eh? Esto es inmediato, ¿eh? A nivel de sostenibilidad también
ayudará. Menos agua. Bueno, menos agua a igual calidad de limpieza. Porque claro, menos agua que si no la cambias, no hay. Es decir, el que va con agua sucia es el más sostenible. Lo que pasa es que deja más sucio. Esto es así. ¿Sabes qué ocurre con este cubo? Que la gente nos está respondiendo ya, ¿no? Y tengo anécdotas bastante buenas. Por ejemplo, te dicen, bueno, es que lo que me pasa es que me quedo sin agua. Bueno, eso no es verdad. Se queda sin agua limpia. El agua está aquí en este lado. Si usted quiere seguir, lo que ocurre es que cuando uno ya ha fregado con agua limpia, toma conciencia, hombre, y da un poco de apuro fregar con agua sucia, y entonces va y la cambia. ¿eh? Pero es un poco interventor, ¿sabes? Es decir, mire, se le está acabando la limpieza. Si quiere usted seguir, ponga más agua. Pero puedes seguir con el agua sucia, evidentemente que puedes seguir. Por tanto, tienes la misma que tenías antes. Si hemos puesto 8 litros, de aquí media hora de fregar habrá 7,6. La otra se habrá quedado, pero solo evaporando. Por cierto, cuando se frega con agua caliente, que antes lo he comentado, se seca antes, porque el agua evapora antes. Una de las cosas que busca la gente en el fregado normalmente es que seque. Bueno, pues si frega con agua limpia y además caliente, seca casi instantáneamente. Esto me recuerda cuando iba a visitar a mi abuela, que siempre tenía que los periódicos para no pisar Sí, la sí. zona recién Bueno, porque se dejaba mucha agua. mucha agua Se dejaba. y no era caliente. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Después, Jordi, ya para cerrar, pero no puedo irme de aquí sin preguntarte esto, es esta trayectoria de 50 años en los proyectos que nos has contado y muchísimos más, Sí, que nos contabas algunos antes fuera de cámara o que nos has ido presentando. Em, ¿Qué es lo que te ha movido a lo largo de este tiempo? ¿Qué es lo que te ha motivado a emprender una y otra y otra y otra vez en proyectos muy diversos entre ellos, muy diferentes? ¿Cuál es esa llama que arde? Yo creo que voy a ser sincero por primera vez frente a una cámara diciendo esto. Lo digo de verdad. La diversión. A mí lo que me gusta es innovar. Lo que me gusta es probar. A ver si esto somos capaces de hacerlo bien. Cuando esto ya está probado, ya funciona y tal, luego me aburre bastante. La gestión diaria de la empresa, que modestamente pues tengo bastante experiencia en hacerla, no me gusta. Me gusta la parte creativa, la parte de implantar, me gusta ser pionero. Por tanto, aunque parezca un contrasentido laboral, a mí me ha movido todo esto la diversión. Pues Jordi, espero de todo tu corazón que puedas seguir divirtiéndote durante mucho más tiempo con proyectos como este. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por compartir tus experiencias. Un placer. Pues nos divertiremos juntos, si os parece.